Epílogo de la aventura del Dr. John Dee. 15 días después de los sucesos narrados, Rodolfo II se hallaba lo suficientemente restablecido como para recibir de pie a sus visitantes. La enfermedad del emperador, cuya noticia había sido rápidamente divulgada por amigos y enemigos, reunió en torno de su lecho a una constelación de personajes, algunos movidos por la sincera preocupación de ver quebrantada su salud y otros, los más, a impulso de oscuras e inconfesables ambiciones. Entre estos últimos se destacaban, sin duda, sus hermanos Matías y Maximiliano, quienes deseaban ardientemente heredar al emperador alquimista. Pero, según se ha dicho, Rodolfo II se recuperó bastante, aunque esta mejoría, a criterio de Agesius, no era completa, ya que el emperador pasaba gran parte de los días en la torre donde padeciera el desmayo que lo había postrado. Solía permanecer allí durante horas con la mirada perdida, y no era extraño que prorrumpiera cada tanto en amargas lamentaciones que nadie comprendía. Este estado de cosas se prolongó por espacio de varias semanas, durante las cuales resultaron inútiles los esfuerzos de sus allegados para combatir tan profunda melancolía. Ni siquiera los favores de su amante Catalina Estrada, ni los de otras amables damas que Escoto solía presentar al emperador, conseguían alejarlo de la torre. Finalmente, tras 2 meses de amarga reclusión, fue su fiel amigo Wilhelm von Rosenberg quien consiguió hacerlo reflexionar sobre lo negativo de continuar con tal conducta. El noble bohemio, a todo esto, se había ocupado de proteger a John Dee, sobre quien habían caído las más insidiosas habladurías. Sin embargo, a medida que el emperador se recuperaba, su antiguo prestigio prevalecía por sobre intrigas y supersticiones, y pronto el sabio inglés fue visto dando conferencias en la Universidad de Praga y visitando muchos castillos donde algunos nobles y cultos interlocutores intentaban sonsacarle sus secretos. Pero John Dee no deseaba de ninguna manera acrecentar su dudosa celebridad, pues el riesgo de irritar al partido católico era cada vez mayor. Por el contrario, su mayor esperanza radicaba en que Rodolfo II se aviniera a salvar la esteganografía y los manuscritos en lengua enoquiana. «Probadme cuanto decís», había prometido el emperador, «y obtendréis todo el apoyo que me habéis solicitado». Según pensaba John Dee, la presencia de los idas constituyó una prueba definitiva sobre la verdad de sus afirmaciones. Faltaba ahora que el emperador cumpliera la palabra empeñada, y sobre que ello así ocurriría, no cabía alentar dudas, decía el noble Wilhelm von Rosenberg, quien en todo momento manifestaba un alegre optimismo sobre el buen fin de la aventura. Así fue como una tarde se estableció el siguiente diálogo entre Rodolfo II y Wilhelm, a quien el primero se negaba tercamente a atender desde la noche en que cayera enfermo. «Querido Rodolfo», suplicaba el noble bohemio, «por la amistad que nos profesamos desde los días de nuestra niñez, por el recuerdo de las muchas aventuras que hemos corrido juntos, en fin, por los secretos terribles que compartimos, os ruego que, teniendo en cuenta estas afinidades, las cuales prueban de manera concluyente mi eterna fidelidad, aceptéis el consejo que he venido a ofreceros. Debéis superar el pesar que os embarga, del cual solo yo conozco el motivo, y retornar a la vida cortesana. De lo contrario os produciréis un daño irreparable, ya que corréis el riesgo de hundiros en las tinieblas de la locura. Sé cuánto sufrís por la oportunidad perdida, y cuánto pesan en vuestra alma las sentencias de nuestro guía Wotan». «No me lo recordéis», gritó Rodolfo II, hundiendo con desesperación la cabeza entre sus manos. «Pero lo hecho, hecho está», continuó Wilhelm von Rosenberg
sin reparar en la interrupción del emperador. Y ahora solo cabe pensar en el porvenir. Es muy importante la tarea que nos aguarda si queremos obrar en bien de la raza, pero ello solo se podrá hacer, cabe afirmarlo, si contamos con vuestro apoyo. De otro modo todo se habrá perdido. Amado Rodolfo, soberano de los pueblos germanos. ¿De veras lo creéis así?, preguntó el emperador, con un brillo de esperanza iluminando sus celestes ojos. ¿Es posible que aún exista una manera de servir a los terribles dioses que ha evocado el inglés, y lo que es más importante, evitar sus iras? Había palidecido visiblemente Rodolfo II al hacer mención a los sidas hiperbóreos, pero, ya más repuesto, continuó hablando a su entrañable amigo Wilhelm von Rosenberg. Si ello es así, si vos lo creéis posible, podéis contar con mi voluntad para llevar a cabo los planes del inglés y aplacar de ese modo la ira de los dioses. Pero os digo, apreciado Wilhelm, qué grande es el esfuerzo que solicitáis de mí, pues luego de las espantosas visiones que he tenido, no son muy fuertes los lazos que me atan a la vida. Bastante duro será para mi débil espíritu regresar a las actividades cotidianas de la corte. Vuestra decisión, sabio archiduque, es la más correcta. Estad seguro que vos contribuiréis, como ninguno, a hacer cierta la divisa de nuestra casa: Austriae et imperare orbi universo. Corresponde a Austria gobernar el mundo entero. En un futuro, quizá no lejano, de Austria surgirá el enviado de Wotan, aquel que levantará a los pueblos germanos hacia la cima del poder universal y desenmascarará ante el mundo al verdadero enemigo de la raza hiperbórea. Y ese gran jefe, según ha sido prometido, actuará tan implacablemente contra ellos que su nombre jamás será olvidado por los hombres. De Austria será la gloria, y tal vez en esos días nadie os recuerde, Rodolfo II, pues la memoria de los hombres es frágil, pero tened por seguro que en el Valhalla viviréis eternamente junto a los más valerosos héroes de la estirpe hiperbórea. Seguid mi consejo y tornad a la vida corriente. Autorizad el trabajo del inglés y permitid, de ese modo, que sobrevengan esos bienes futuros para vuestra casa. Os aseguro, noble Rodolfo, que tal es la voluntad de los dioses. Con tal vehemencia habló el noble Wilhelm que Rodolfo II, llevado por un impulso irresistible, abrazó a su amigo mientras pronunciaba, conmovido, estas palabras. Os haré caso en cuanto digáis, mi fiel Wilhelm. Al oíros comprendo que por vuestra boca habla alguien más alto, al que no seré yo quien contradiga. He sido vivamente impresionado por los sucesos que vos bien conocéis, y casi he perdido el juicio. Pero ahora una luz nueva ha traído claridad a mi espíritu. Aguarda el día de mañana, para que reponga mis fuerzas por medio del descanso, y entonces hablaremos sobre lo que debe hacerse a fin de cumplir con aquello que ha solicitado el inglés. No debe creerse, al leer estas palabras, que los problemas de John Dee se hallaban definitivamente solucionados. Todavía esperaban al sabio inglés múltiples dificultades hasta que se concretara su propósito de asegurar para la humanidad futura el conocimiento de la lengua enoquiana y de la esteganografía. Esa era la voluntad de los sidas, y un caballero hiperbóreo de los quilates del noble Wilhelm se había sumado a la misión de cumplirla junto a John Dee. Todo parecía entonces encaminado en ese sentido, si no fuese porque Rodolfo II empeoró cada vez más, dando entonces muestras de una extraña conducta que llegó hasta la hostilidad hacia John Dee y a la indiferencia por su misión. Con Wilhelm von Rosenberg, su entrañable amigo, manifestó un trato ambiguo que variaba intermitentemente entre el afecto y el rencor. Este último sentimiento, quizá por saberlo triunfador en las pruebas espirituales a las que se habían sometido juntos. Lo cierto es que el emperador daba muestras de encontrarse profundamente enfermo.
de un mal tan extraño que nadie era capaz de comprender entre los múltiples médicos y sabios de su corte. Claro que tampoco nadie conocía los misteriosos sucesos que habían ocurrido aquella noche en la torre. Por eso nosotros, que hemos presenciado íntimamente el drama de Rodolfo II, trataremos de comprender su sorprendente conducta posterior a la luz de la sabiduría hiperbórea. De este modo, se tornarán comprensibles los hechos que narraremos luego, que constituyen la culminación de la historia de John Dee y, en cierto modo, señalan el origen metafísico de la Thule Gesellschaft. Ya hemos explicado en el capítulo anterior los motivos por los cuales Rodolfo II fracasó cuando se le presentó la oportunidad, por intermedio de John Dee, de transmutarse en Sida inmortal. Conviene agregar ahora que, si bien Rodolfo II era desde aquella experiencia un Viria despierto, su fracaso en alcanzar el Vril le colocó en desventaja estratégica con respecto al mundo concreto del Demiurgo. El concepto de desventaja estratégica, así como el de confusión estratégica y otros, serán correctamente definidos en el libro cuarto. Por ahora, nos bastará saber que, analógicamente, la desventaja estratégica equivale al punto débil en una muralla. Es el caso desesperante de aquellos que, habiendo sido sitiados por el enemigo en una plaza amurallada, comprueban con espanto que la misma es incapaz de resistir a la presión enemiga y se halla presta a ceder en un punto débil. El desastre que sucede a la caída de la plaza es análogo a la pérdida de la razón en un Viria con insuficiente soporte espiritual, como para conservar la salud durante los estados de conciencia irracionales subsiguientes. Es decir, la locura. Por otra parte, la caída de una plaza fuerte jamás representa una victoria para el sitiador, sino una derrota para el sitiado. Al sitiado le corresponde la responsabilidad de la caída, pues ha faltado a la ley estratégica que dice: jamás se debe levantar un cerco si no se dispone de los medios para defenderlo. Siempre razonando analógicamente, diremos que Rodolfo II, luego de la iniciación hiperbórea que le administrara John Dee, levantó su cerco estratégico para emprender el retorno, pero al fallar en alcanzar el Vril, se colocó en desventaja estratégica. El cerco estratégico separa el Viria del mundo, otorgándole el tiempo necesario para acudir a su centro carismático. De un lado del mismo queda el mundo del Demiurgo, con su formidable estrategia evolutiva y sinárquica. Del otro, el Viria, auténtico monje guerrero, caballero del Graal, decidido a alcanzar la verdad. Midamos las fuerzas en juego. Sobre el cerco convergen por un lado la estrategia sinárquica del Demiurgo y por el otro la estrategia hiperbórea del Viria, la cual depende para su concreción de la intrepidez y del valor que se arriesga para alcanzar el centro. En síntesis, el éxito de la estrategia hiperbórea depende de la pureza sanguínea del Viria. Ya comprobamos que los Sidas reprocharon a Rodolfo II su impureza de sangre y estudiamos de qué manera éste retrocedió a último momento, perdiendo la posibilidad de inmortalizarse como Sida, hecho que habría cambiado la historia de Occidente, pues Rodolfo II era emperador alemán, oportunidad que, en cambio, y felizmente, aprovechó Wilhelm von Rosenberg. Por último, agreguemos que, cuando se ha levantado un cerco, el cual ha irritado al enemigo y le ha llevado a concentrar terribles fuerzas para su abatimiento, no resulta fácil retroceder a la situación original de ausencia de conflicto sin quedar en desventaja estratégica. En efecto, cuando se ha declarado la guerra y el enemigo ha desplazado sus fuerzas, dos son las alternativas. O se afronta el combate resistiendo el sitio enemigo mientras se busca otra puerta para salir, o se rehuye la lucha difiriendo las acciones e ignorando la presión enemiga.
En este segundo caso, el enemigo irá aumentando la presión de tal manera que finalmente las murallas cederán y el desastre será inevitable. Ha fracasado la estrategia propia porque se la ha reemplazado durante las acciones. Nos explicamos mejor, pero siempre lo dicho debe ser interpretado analógicamente en relación a la historia de Rodolfo II, quien eligió, evidentemente, la segunda alternativa. Cuando un viria levanta un cerco en el marco de una estrategia hiperbórea para iniciar la conquista del Bril, su estrategia solo le permite una alternativa: abrir la puerta interior para sortear el despliegue de las fuerzas demoníacas. Solo una alternativa. Lo contrario significa lisa y llanamente un cambio de estrategia, y esto lo sabía hasta Clausewitz. Nadie puede cambiar de estrategia en medio de la guerra sin arriesgarse a padecer graves pérdidas. En la guerra convencional, lo máximo que se admite de una estrategia es que ofrezca tácticas alternativas, pero jamás que ella pueda ser cambiada en sí misma, lo que significaría en realidad un cambio de objetivo, posibilidad inadmisible en una estrategia hiperbórea, que plantearía severas dudas sobre la capacidad del Estado Mayor que planificó y hasta sobre la validez de la justificación que siempre se debe aportar por haber adoptado el camino bélico. Pero, se preguntará, ¿qué significó concretamente para Rodolfo II quedar en desventaja estratégica? La locura, ya lo hemos dicho. La locura en la que se sumió efectivamente en 1590 y de la cual solo pudo salir brevemente en 1601, hasta su muerte por fuego frío en 1612. Claro que al estado de demencia alcanzado en 1590, 5 años después de los sucesos aquí narrados, contribuyó notablemente el envenenamiento progresivo a que lo sometieron los druidas, judíos y demás agentes de la sinarquía que infectaban su corte. Pero no hagamos más comentarios. Regresemos al día en que Wilhelm se presentó, junto con John Dee, ante Rodolfo II, en respuesta a la promesa que éste le hiciera el día anterior de dar pronta solución a los reclamos del inglés. Una nutrida concurrencia se encontraba junto al emperador saludando su restablecimiento. Podría distinguirse al príncipe Juan Casimiro de Sajonia-Coburgo, a Matías, Esteban y Maximiliano, hermanos del emperador, a los ministros Wolfgang Rumpf y Paul Sixtrawson, al nuncio George Popper von Loberwitz, jefe del Partido Católico, al conde polaco Alberto Laski, en fin, a una pléyade de damas y nobles que festejaban de buen grado la recuperación física del emperador, sin notar el evidente disgusto que tal escena causaba al interesado. Al notar la presencia de Wilhelm, una súbita alegría iluminó el rostro de Rodolfo II. Sin embargo, enseguida su semblante se ensombreció, quizá al recordar la experiencia vivida en la torre, o, tal vez, al comprobar que junto a él se encontraba John Dee, a quien el emperador había cobrado particular temor y desconfianza. Sea como fuere, lo cierto es que supo controlar sus emociones y aceptó los saludos de Wilhelm von Rosenberg con una tímida sonrisa. Saludó al emperador y hago votos a nuestro Señor Jesucristo para que vuestra salud continúe mejorando, dijo Wilhelm ante la mirada aprobadora del nuncio von Loberwitz. Veo que sois puntual, mi fiel Wilhelm, respondió Rodolfo II, sin hacer caso de los buenos deseos expresados por el noble. Sí, no necesitáis recordarlo. Tengo presente mi promesa, y si tenéis la bondad de decir a vuestro acompañante que se acerque, veréis que sé cumplirla. A una señal de Wilhelm, John Dee se acercó al emperador y saludó cortésmente, en tanto que varios corrillos se formaban entre los presentes, algunos de los cuales aprobaban y otros condenaban la presencia del nigromante inglés en
en la corte. Grandes prodigios habéis hecho, caballero inglés, y, aunque mi salud se ha visto quebrantada, no lo ha estado tanto como para olvidar que habíamos hecho un trato, del cual ha sido testigo el noble Wilhelm von Rosenberg, aquí presente. Considero que vuestra magia está probada, y ahora me toca a mí cumplir lo prometido. Os proveeré de lo necesario para que llevéis a cabo vuestros planes. Os daré con holgura, pero debo pediros que me reveléis de una parte del trato. No contaréis con mi presencia en lo sucesivo para practicar la evocación de los ángeles con la piedra negra. En ese momento se estremeció Rodolfo II y fue sostenido prestamente por su ayuda de cámara, Makowski. Se tomó la cabeza entre las manos y un segundo después, ya repuesto, continuó de esta manera. Habéis expresado la voluntad de practicar vuestra ciencia en mi reino y, a pesar de que sois súbdito de un país extranjero, os daré autorización para que permanezcáis cuanto lo necesitéis. También pondré a vuestra disposición el castillo de Benatek, en el que, seguramente, os hallaréis a gusto. Hay allí lo suficiente para practicar la alquimia, la astrología o cualquier otra arte mágica que pudieseis desear. Pero, para velar porque no os falte nada, mandaré que se os otorgue una renta de profesor en la universidad. Como contrapartida, solo tendréis que pronunciar unas pocas conferencias al año, para ilustrar a nuestros estudiantes con vuestra docta sabiduría. Creo que he sido generoso con vos, caballero John Dee, pero si algo más os apetece, no dudéis en hacérmelo saber. Ahora hablad vos. Tengo vivos deseos por comprobar si habéis quedado satisfecha. John Dee, que escuchaba gratamente sorprendido la aparentemente generosa oferta del emperador, no dudó en relevar a este de su promesa de colaborar en la misión de preservar la sabiduría hiperbórea. Esta reflexiva decisión sería nefasta por dos motivos. Primero, porque la participación activa del emperador en la estrategia hiperbórea que iba a poner en práctica John Dee y Wilhelm von Rosenberg era quizá la última oportunidad de que éste recobrara la salud. Y segundo, porque, al no estar atado por ningún lazo, el emperador podría, como realmente ocurrió, un año más tarde, disponer a su capricho de la suerte del sabio inglés. Sin embargo, nada de esto preveía John Dee cuando respondió: «Generoso emperador, habéis colmado con exceso las expectativas más fantasiosas. No puedo menos que expresaros mi agradecimiento relevándoos de vuestra promesa, aunque sé que con ello la misión que os había propuesto se verá privada de la inestimable ayuda que significaba vuestra concurrencia». Decía esto por cumplido que por verdadero pesar, pues ya había hecho planes con Wilhelm von Rosenberg y contaba con este para llevarlos a cabo. «Daré orden para que os escolten hasta el castillo de Benatek», dijo Rodolfo II tras exhalar un suspiro de alivio al conocer que podía desvincularse de los planes del misterioso inglés. «Podéis partir enseguida. En cuanto estéis listo, acudid a recoger vuestro carruaje en los cuarteles del rey. Ah, y no olvidéis de llevaros el horroroso espejo de piedra». «Markowski», llamó entre enérgico y convulso a la ayuda de cámara que, por otra parte, se hallaba muy cerca. «Haz entrega al Dr. John Dee del cofre verde que he dejado con custodia en la Cámara de las Maravillas». Un momento después, regresaba el criado precedido de un soldado que portaba en sus manos un pequeño cofre de madera, esmaltado en un hermoso color verde brillante. «Dentro de este cofre, junto al espejo de piedra, he depositado un mensaje para vuestra soberana, la reina de Inglaterra. En él expreso lo mucho que agradezco su deferencia al permitir que tan preciada como extraña joya llegara hasta Bohemia. También le informo que me ha complacido vuestra presencia, Dr. John Dee. Y ahora podéis iros. Als billigs Abend, als Seffel et und». De esta manera, casi con cierta urgencia,
fue despedido John Dee de la corte de Rodolfo II. ¿Y Kelly? ¿Qué había sido todo esto de la suerte del siniestro druida? Luego de la crisis sufrida por el emperador y su posterior postración nerviosa, Kelly comprendió que John Dee había hecho uso del espejo de piedra y, temiendo que pudiese éste convencer al emperador, comenzó a intrigar, sin mayores consecuencias, entre la nobleza de Praga. Para comprender la urgencia de Kelly, hay que conocer o siquiera imaginar el terror que estos druidas misioneros sienten hacia sus amos de Chanchambala. Por nada del mundo, un celta bardo como Kelly, es decir, un iniciado en druidismo a quien se ha encomendado el cumplimiento de una misión, podría permitirse fracasar. El castigo sería terrible. Y la misión de Kelly, nos permitimos recordarlo, era liquidar a John Dee y recuperar sus tesoros: el espejo de piedra de la princesa Papán, los manuscritos en lengua enoquiana y la esteganografía, es decir, la síntesis sobre la sabiduría hiperbórea más completa que jamás se viera en el occidente cristiano. Es en este trance que Kelly, imposibilitado de ingresar a la corte de Rodolfo II y cada vez más distanciado de John Dee, decide acrecentar su prestigio de alquimista realizando exhibiciones de transmutación ante cuanto noble quisiese abrir la puerta de su palacio o castillo. Llegó incluso a viajar hasta lugares tan distantes como el castillo del príncipe elector de Baviera, Maximiliano, o el no menos lejano castillo del conde Alberto Lasky, en Polonia. Pero cuando John Dee partió con su mujer e hijo al castillo de Benatek, la impaciencia de Kelly se transformó en desesperación. Así fue como urdió una innoble trama cuyo fin sería privar al sabio inglés, como antaño en la corte de Isabel I, de la ayuda real. Para ello, ejecutó en el domicilio del doctor Agesius en 1586 una transmutación tan asombrosa que, aún hoy día, los descendientes del médico bohemio la recuerdan y conservan el trozo de oro producto del prodigio. Testigo del caso fue Nicolás Barnard, célebre médico de Praga, quien se encargó, también, de acrecentar el prestigio de Kelly. Sin embargo, no era prestigio lo que buscaba el hábil intrigante esta vez. Estimulado por Agesius, quien deseaba presenciar una auténtica proyección alquimista, Kelly convenció al médico real para que le suministrara cierta información confidencial sobre la vida íntima del emperador a cambio del prodigio. Munido de algunos detalles sobre las actividades sentimentales de Rodolfo II, que solo el interesado o sus más cercanos allegados podrían conocer, Kelly se encargó de divulgarlos hábilmente en todo Praga, diciendo que estos datos habían sido adivinados por John Dee empleando el espejo de piedra. La intriga culminó exitosamente cuando el 6 de mayo de 1586, el jefe del Partido Católico, George Poppel von Lowrowitz, elevó una denuncia ante Rodolfo II acusando a John Dee de ser espía de la reina de Inglaterra, mago y nigromante, y de hechizar al emperador con el espejo de piedra, mediante el cual obtiene información de su vida privada y de importantes secretos de Estado. La reacción de Rodolfo II no se hizo esperar. Mandó expulsarlo inmediatamente de Bohemia. John Dee, sorprendido por esta reacción a unos cargos en los cuales no tenía arte ni parte, se vio obligado a huir rápidamente de Benatek ante el peligro de ser encarcelado. Sin embargo, no tuvo necesidad de salir del país, pues Wilhelm, con quien mantenía contacto permanente, accedió de buen grado a ocultarlo en su propio castillo de Satek, en Severodvinsk. Pero tal situación pronto fue del conocimiento del emperador, quien montó en cólera e intimó a Wilhelm a que expulsara al espía inglés, sucediéndose en este sentido, y conforme avanzaba el mal del emperador, una larga serie de incidentes que culminaron 3 años después, en 1589, cuando John Dee abandonó definitivamente Bohemia.
En los 4 años que van de 1585, año en que John Dee llega a Praga, a 1589, año en que debe abandonar el imperio alemán, varios sucesos dignos de mención habían ocurrido, algunos desafortunados y otros favorables a los intereses de nuestro héroe. En primer término, entre los hechos negativos pueden contarse la insistencia cada vez mayor de la reina Isabel I para que su súbdito regresase a Londres a rendir cuentas del espionaje realizado, interés que era estimulado en la soberana por Kelly y sus secuaces, quienes permanentemente hacían llegar a la corte inglesa noticias sobre la posible traición o defección del infortunado sabio. También fue nefasta la novedad extraordinaria recibida en Bohemia en 1587 de que unos desconocidos, quizá una chusma fanática, habían tomado por asalto la casa inglesa de John Dee en Mortlake, con el solo propósito de quemar su valiosa biblioteca de manuscritos alquimistas y libros incunables. 4.000 obras se habían perdido en la oportunidad. El motivo verdadero del atentado: un intento desesperado por parte de la sinarquía para lograr que el sabio abandonase Bohemia y emprendiese un rápido retorno a Londres. Por último, para nombrar solo aquellos hechos que más inconvenientes causaron, no debemos dejar de considerar la tremenda presión ejercida por Rodolfo II sobre Wilhelm von Rosenberg, dirigida a lograr que éste dejase de dar protección al sabio inglés y le expulsase de su castillo. En efecto, el emperador, a medida que transcurría el tiempo, manifestaba una conducta cada día más contradictoria, llegando a exhibir finalmente una abierta hostilidad hacia John Dee y a exigir de manera inusitada su expulsión, amenazando incluso a su amigo Wilhelm con sitiar su castillo con tropas imperiales. Todo esto contribuyó al desenlace. Sin embargo, el emperador, que con tanto ahínco procuró arruinar los planes de John Dee, un año después de la partida de este, en 1590, sucumbía a un estado de demencial melancolía motivado por la desesperación y los remordimientos. Demencia de la que solo saldría 11 años después, en 1601, durante un breve periodo en el que trataría en vano de reparar el mal que había causado intercediendo ante el zar de Rusia para que contratara a John Dee, a quien se había arruinado y destrozado en Inglaterra. Ayuda vana, decimos, pues el sabio inglés por nada del mundo regresaría al continente, temeroso de una nueva conspiración. Sería su hijo Arturo quien, años más tarde, ocupase una plaza de médico en la corte rusa. Pero esa es otra historia. Rodolfo II no tenía entonces fuerzas ni para contrarrestar las maniobras de su hermano Matías, que acababa por apoderarse en 1608 del gobierno de Austria, Hungría y Moravia, ni para resistir el complot druídico urdido en su contra. Es el noble polaco y alquimista Michael Sendivogius, discípulo del druida escocés Alexander Seton, el cosmopolita, iniciado por este en la preparación de brebajes y venenos, quien le da de beber el néctar de ámbar que precipita su muerte en 1612. Habíamos prometido mencionar en segundo término los hechos afortunados que sucedieron a John Dee durante los 4 años que permaneció en Bohemia, pero, en rigor de la verdad, debemos decir ahora que estos hechos han sido de una importancia tan grande para la historia de la humanidad que ante ellos todo cuanto hemos narrado de malo queda reducido, en comparación, a meros inconvenientes, a simples dificultades intrascendentes que no merecen ser tenidos en cuenta. Así lo entendieron John Dee y Wilhelm von Rosenberg, quienes tomaron las cosas con filosofía y prosiguieron inmutables con su misión hasta el fin. Nos estamos refiriendo concretamente a las previsiones y arreglos que efectuaron ambos Sidas para preservar la sabiduría hiperbórea. Porque atendiendo a esta empresa, a la que ambos dedicaron todo su empeño, es que creemos posible sintetizar lo ocurrido a partir de un único hecho del cual se derivan incontables bondades: la fundación de la orden
Sapiens donabitur astris. La idea de crear una sociedad secreta no estuvo en la mente de nuestros héroes hasta 1586, luego de que John Dee, obligado a huir del castillo de Benatek, se unió con Wilhelm von Rosenberg y ambos evaluaron con bastante precisión la magnitud de la conjura sinárquica. Hasta entonces, el sabio inglés se había dedicado a cifrar la esteganografía en lengua enoquiana y a preparar diversos tratados sobre esta misma lengua, una gramática, un método fonético y un listado de términos equivalentes, es decir, un primitivo diccionario. Wilhelm, entretanto, profundizaba los secretos de la sabiduría hiperbórea e intentaba desarrollar una estrategia que permitiera preservar el supremo conocimiento para ser empleado en bien de la humanidad. Tales tareas, por supuesto, las realizaban ambos sin mayor apuro, impulsados solamente por sus propias convicciones, por la certeza de que, de ese modo, cumplían con el mandato de los ángeles. Fue en 1586, como hemos dicho, cuando comprendieron que Rodolfo II estaba cediendo a una voluntad ajena e irresistible que lo inclinaba a destruir aquello que íntimamente tenía por sagrado. Rodolfo II cedía a la estrategia enemiga y esta capitulación permitió a los dos camaradas evaluar correctamente el peligro y tomar conciencia de que urgía hallar una solución definitiva para salvaguardar la sabiduría hiperbórea. Ambos debían dar con un método que tornase virtualmente imposible, en esa o en cualquier otra época, atentar contra los conocimientos confiados a la humanidad por los siddhas hiperbóreos. Y como eran muchas las ideas que acudían a sus mentes para dar solución al problema, decidieron elaborar varias alternativas y someterlas al arbitrio de los siddhas, evocándolos a través del espejo de piedra de la princesa Papán. De tales consultas surgió al fin, en 1587, la estrategia definitiva, aprobada por los siddhas y perfectamente factible de ser llevada a cabo por John Dee y Wilhelm von Rosenberg. Vamos a examinar atentamente esta estrategia, pues el éxito de la misma posibilitó que 300 años después, en el más tenebroso periodo del Kali Yuga, emergiera radiante y augusta, portadora del laurel de la victoria romana y de la esvástica aria del retorno al origen, el águila hiperbórea de la Thule Gesellschaft.